Stellarbet. ¡Juégatela! Estamos de vuelta y ya está con nosotros el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Muchas gracias, ministro, por estar acá. Le pregunto directamente para iniciar la conversación. Una de las cosas que más se repitió cuando ganó el presidente Boric es que se habían generado muchas expectativas. La expectativa es lo más cercano a la esperanza que uno podría asociar. Es algo que se quiere que pase y que se cree que eventualmente va a pasar. De esas expectativas, ¿qué es lo que ustedes en el gobierno en términos económicos, ministro, tienen en la carpeta para lo más rápido posible? Vimos el plan Chile Apoya, ok, pero eso es una cosa que tiene su canalización de continuidad de muchas cosas. ¿Qué cosa nueva puede responder a las expectativas de la gente que eligió al presidente Boric? Bueno, no pasemos tan rápido el plan Chile Apoya, traje hasta mi chapita. Hablemoslo nomás. O sea, el plan Chile Apoya tiene que ver con cómo terminamos de salir de la crisis que vivimos, ¿cierto?, los 2 años anteriores. O sea, no nos olvidemos que nos tocó vivir una crisis histórica para la economía mundial y por supuesto también para la economía chilena. Tuvimos de un día para otro, ¿cierto?, gran parte de los negocios cerrados, 2 millones de personas que perdieron su empleo. Y la salida de eso no es tan trivial, porque hay muchos sectores que van quedando rezagados en esa recuperación. Y la historia de las recesiones en Chile y en el mundo es que son fenómenos muy desigualizadores, porque para las personas que tienen menos recursos, que tienen menos apoyo, no tienen ahorros, perder el empleo significa un golpe del cual cuesta mucho recuperarse. Entonces, este plan Chile Apoya tiene que ver con eso, tiene que ver con asegurarnos de que nadie se quede atrás en esta recuperación, y eso es importante para cualquier cosa que venga hacia adelante. Ahora si me pregunta por qué otras iniciativas tenemos hacia adelante, bueno, tenemos la reforma tributaria que ha sido definida como una prioridad por parte del presidente, por parte del gobierno. Y ya esta semana o la semana que está por comenzar vamos a dar a conocer cuál va a ser el proceso de consulta ciudadana que va a darle como el puntapié inicial a la reforma tributaria. Ministro, ya que está mencionando el tema de la reforma tributaria, usted mismo lo pone en la mesa de tolerancia cero, quiero preguntarle, ¿a qué tramos ¿a quiénes le van a subir los impuestos? De las personas particulares, me refiero. Y si además van a aumentar la cantidad de gente que va a tener que pagar impuestos. Es decir, va a haber menos gente exenta de pagar impuestos. ¿Va a haber menos gente exenta de pagar impuestos? Sí. ¿Eso va a ser así? Bueno, primero tengamos claro que la reforma tributaria abarca varias cosas, sí, ¿cierto? Lo sé, pero quería preguntarle. Desde el momento en que hablamos de 4 puntos del producto, es evidente que no hay un solo impuesto que va a generar esa mayor recaudación. En lo que se refiere usted, me imagino que es el impuesto a la renta, a los ingresos personales. Y el impuesto a los ingresos personales en Chile recauda mucho menos que lo que se recauda en otros países. El principal responsable de esa menor recaudación es la integración con el impuesto a la utilidad de las empresas y, como sabemos, uno de los componentes de la reforma tributaria debería ser la desintegración, ¿no? Al menos para las empresas de mayor tamaño. Aparte de eso, está previsto también ajustes en la estructura de tasas del global complementario, tratando de aumentar más la recaudación para los tramos más altos. Y además de eso está el tema del impuesto patrimonial. Ya, pero quiero preguntarle... Todo eso constituye mayor recaudación de las personas. Sí, pero una pregunta. Ahora, la respuesta a su pregunta es que no está previsto que se amplíe la base del impuesto. Ya, no va a haber menos gente exenta de pagar impuestos. ¿El tramo exento se va a mantener? No va a cambiar el tramo exento definido por un nivel de renta de 700 y tantos mil pesos. Eso se mantiene, confirma. Eso se mantiene. Le aprovecho a preguntar por lo que usted mencionó de los diálogos ciudadanos, que de hecho aparece hoy en el Mercurio, la subsecretaria de Hacienda hablando sobre ello.
me parece muy bien que reformas de largo aliento tengan procesos de escucha, diálogo, trabajo prelegislativo transversales, no solo en el caso de la reforma tributaria, sino que ojalá en todas las reformas que vamos a tener. Pero ¿cómo los tiempos de estos diálogos ciudadanos que, según señalaba la nota, tienen una aproximación de 6 semanas, va a conversar con el trabajo prelegislativo y el ingreso de los proyectos de ley que ustedes están coordinando? Claro. Bueno, acordémonos, ¿cierto?, que lo que busca el gobierno, que es lo que ha planteado el presidente Boric, es lo que él ha llamado un pacto fiscal, ¿cierto? Ese pacto fiscal no es buscar apoyo específicamente para la reforma con todos los detalles que vamos a presentar al Congreso, sino que lo que busca es que tengamos ciertos acuerdos más amplios que lo que pueda ser la votación de un proyecto de ley respecto de cuál es el sistema, qué características queremos que tenga el sistema tributario en el futuro. De tal manera ojalá que podamos evitar estos vaivenes que se van produciendo en los cambios de gobierno, que los impuestos que sube uno los baja el siguiente y así sucesivamente. Entonces, estos diálogos van a estar muy orientados en esa dirección, en buscar definir y generar ciertos acuerdos en torno a las cosas que podemos compartir más ampliamente sobre el sistema tributario, no solo ahora o con esta reforma, sino que a plazos más largos. Daniel. Le quería preguntar, ministro, por la condonación del CAE que fue anunciada esta semana, pero se dieron pocos detalles. Entonces, por ejemplo, eso va a incluir también a los créditos Corfo y fondos solidarios anteriores. Esto representa mucho dinero. ¿Qué tan gradual va a ser? ¿Va a ser focalizado o no? Porque quedó como un anuncio muy general, pero que tuvo muy poco detalle, que supongo que es una promesa de campaña, pero que también puede haber una sospecha con la letra chica que puede haber después. Claro, bueno, lo que señaló el ministro de Educación durante la semana fue algo muy similar a lo que está en el programa de gobierno, que hay un compromiso por parte del gobierno de una condonación de este sistema de crédito con aval del Estado. Ahora, las características que eso va a tener, el timing, la fórmula específica y sobre todo la fuente de financiamiento es algo que está siendo trabajado en este momento dentro del gobierno. ¿Y su opinión? Entonces es difícil entrar ahora en esos detalles porque es algo en lo cual está en proceso de elaboración. Pero usted en principio piensa que tendría que ser más o menos focalizado, o sea, aquellos estudiantes que estudiaron con crédito, que les fue muy bien, ¿también habría que condonarlo? Mire, yo le diría lo primero respecto del CAE, es tener claro cuál va a ser su financiamiento. Porque, ¿cierto? Estamos hablando de una condonación de deudas de profesionales, en muchos casos. Algunos pueden ser profesionales que han obtenido mejores ingresos. Y por lo tanto lo que uno no quisiera es que esa condonación la terminara pagando ¿cierto? Una pobladora, un trabajador de bajos ingresos, un campesino. Eso es lo que uno no querría. Entonces va a ser bien importante tener claro cuál es específicamente su fuente de financiamiento. ¿Y tiene alguna opinión sobre este problema que se ha suscitado, que muchos parlamentarios son deudores y por tanto se ha dicho que podrían tener problemas para votar por conflicto de interés? ¿Tiene alguna opinión sobre ese problema? Eso es parte de las regulaciones que tiene el propio Congreso en términos de la manera en que se hacen las votaciones. Así que ¿pero le parece razonable que se abstengan, por ejemplo? Yo soy bien respetuoso del Poder Legislativo. Ellos tienen sus propios cuerpos y sus mecanismos de generar reglas a su interior. Y en una de esas tienen capacidad de ahorro. Es posible. Claro, hay que distinguir los que ya eran de los que acaban de llegar. Ministro, quiero llevarlo a otro ámbito. Tenemos tantas cosas que preguntarle, que tiene que ver con la convención. Lo primero, la convención en lo que está, hay cosas que ya están en el borrador y hay cosas que no, que están en comisiones, hay que hacer esa distinción. Pero en general, el trabajo de la convención, ¿le parece que está siendo en sus efectos en la economía neutro o que está teniendo un efecto positivo o negativo respecto de la economía? Queriéndolo o no, la convención. O sea, yo diría que la convención, por el solo hecho de estar preparando una nueva constitución, eso inevitablemente genera un grado de incertidumbre no solo en la economía, en muchos ámbitos de la vida del país. Porque, bueno, estamos hablando de la ley fundamental, es lo que nos regirá, ¿cierto?, si es que se aprueban en el plebiscito por, no sé, algunos hablan de 40, 50 años. Entonces es natural que eso genere algún grado de incertidumbre. Esa incertidumbre existía antes, durante y a lo largo de todo este proceso. Quisiera preguntarle algunas puntualizaciones respecto de la convención, sabiendo que son órganos autónomos, pero ¿cuál es su opinión técnica?
¿Cree usted que debe o no estar en una constitución el hecho de que se diga que los fondos de las AFP, los fondos de los trabajadores más bien que están en las AFP o los fondos previsionales, son inexpropiables? ¿Eso debe estar en una constitución? ¿Qué cree usted? Yo creo que aquí estamos hablando, ¿cierto?, del articulado que tiene que ver con los derechos sociales como parte de los derechos ciudadanos. Normalmente las constituciones en ese ámbito hacen una enumeración de esos derechos y eventualmente algún desarrollo de los mismos. Pero ha habido una tendencia desde distintos sectores a tratar de agregarle a eso una serie de otras definiciones. Esas otras definiciones no son neutrales porque tienen que ver con las características del sistema de pensiones que se puede tener, o también hay una discusión similar en salud o en educación. Pues yo le pregunto, ¿basta con el derecho de propiedad garantizado en general o debiera ponerse que los fondos de los trabajadores son inexpropiables? ¿Qué cree usted? ¿Hay que ponerlo o no en una constitución? ¿Es necesario o no? O sea, el solo hecho de hablar de los fondos de los trabajadores ya presupone una cierta característica del sistema de pensiones, ¿cierto? Porque hoy día, de hecho en nuestro sistema de pensiones hoy día, ya tenemos unos fondos de los trabajadores y una pensión pero garantizada no me chutee para el corte. Yo lo que le pregunto es si el tema de inexpropiables debe estar en una constitución o no. ¿Qué cree usted? O sea, creo que las constituciones definen el derecho de propiedad de manera genérica. No sé por qué razón tendría que estar repetido en otras partes de la Constitución. Y otra cosa más, usted fue presidente del Banco Central, yo creo que toda la gente lo sabe, pero si no, lo aclaro, usted fue presidente del Banco Central. Y el Banco Central le dijo a la convención que la frase aquella garantiza la autonomía, como está quedando redactado, pero que la frase de que dentro de las misiones está coordinarse con el gobierno, no con este gobierno, con el que esté, le parece al Banco Central que no es adecuada y que complica el tema de la autonomía. Yo quiero preguntarle a usted, que tiene además la característica de haber sido presidente del Banco Central, ¿cree usted que dentro de las misiones del Banco Central tiene que estar coordinarse con el gobierno puesto en la Constitución o eso puede atentar contra la autonomía? O sea, el que esté el concepto de coordinación, la verdad es que creo que no hace una gran diferencia respecto a lo que hoy día existe. Hoy día existen 3 mecanismos de coordinación. Hoy día la ley orgánica del Banco Central dice que las decisiones del Banco Central deben tomarse dentro de los lineamientos generales de la política económica. Por otra parte, el ministro de Hacienda tiene el derecho a participar con derecho a voz en las sesiones del Consejo del Banco Central. De hecho, yo fui ahora recién a la última reunión de política monetaria. Y en tercer lugar, dice que el Banco Central puede actuar como asesor del gobierno en las materias que son de su responsabilidad. Así que ahí tenemos 3 mecanismos de coordinación. ¿Ah? Así que la coordinación en sí misma no me parece que comprometa la autonomía del Banco Central. Ahora otra cosa es exactamente en qué parte del articulado, de qué manera está citada la coordinación, eso es parte ya de los refinamientos que tendrá que tener la normativa constitucional. Ministro, usted presentaron el jueves estas 21 medidas de este plan económico que busca responder, como señalaba al principio, a la emergencia, a la crisis económica de hoy día. Todo esto convive con el proceso de reformas profundo, pero ¿qué pasa con los temas desde su cartera de mediano plazo, de más largo plazo, que buscan finalmente que el Estado gaste mejor? Estoy pensando en temas poco glamorosos, pero muy necesarios, como la modernización del Estado, el empleo público, cómo aquello no queda rezagado en esta multiplicidad de desafíos que tiene la cartera. Sí, bueno, es un tema que muchas veces se recuerda cuando ya las cosas han ocurrido. Nos ha pasado muchos gobiernos eso. Así es. Bueno, yo en lo personal, siendo director de presupuesto, me tocó introducir muchos cambios en la gestión pública, impulsar muchos cambios. Por ejemplo, todo lo que es actualmente la evaluación de programas se introdujo en esa época cuando yo era director de presupuesto. Lo mismo los programas de mejoramiento de gestión, varias cosas que hoy día ya se han ido integrando en la normalidad del sector público. Así que, sin duda, aun cuando no es un tema que haya sido desarrollado en mucho detalle en el programa de gobierno, es algo que necesitamos. O sea, si este es un gobierno que
tiene el compromiso de resolver muchos problemas ciudadanos a través de la acción del Estado, es muy importante, quizás es más importante que para cualquier otro gobierno, tener una gestión eficiente, transparente y tener también, por supuesto, finanzas públicas ordenadas y una economía estable. A ver, ministro, durante la dictadura se estableció una cosa que no existía antes, que era que el rol del ministro de Hacienda tenía una característica de casi superioridad por sobre todo del gabinete incluso. Era súper potente porque había que lanzar un nuevo modelo, un nuevo proyecto y los ministros de Hacienda fueron muy, muy fuertes y muy cercanos al poder. Cuando se vuelve a la democracia, se mantiene esa lógica con los primeros presidentes y sus ministros de Hacienda. De hecho, usted de alguna manera recibió una cantidad de respiraciones de alivio en montones de mercados porque usted es el nuevo ministro de Hacienda y no hubo artículo que no dijera que los empresarios estaban bastante satisfechos a priori, sin siquiera saber lo que iba a hacer, por ser usted. Entendiendo todo lo que está pasando en esta instalación, los problemas que ha tenido la propia ministra del Interior y todo lo demás, ¿cómo el ministro de Hacienda puede de alguna manera llevar adelante su gestión si es que se desarma o se desmorona o se genera una situación de problema de opinión pública en torno a varios de los demás colegas del gabinete? Bueno, su pregunta tiene varias preguntas. Por eso se la hice larguita para que tenga todo el tiempo para intermedia. A ver, yo creo que el tema de que los ministros de Hacienda tengan mayor visibilidad no es un fenómeno propio de Chile. Ocurre en general en los países por varias razones, porque bueno, puede ser que por la importancia que tiene la economía para la gestión de cualquier gobierno, pero además porque el Ministerio de Hacienda tiene un rol bastante transversal, ¿no? Desde el momento, ¿cierto?, que es el responsable de estructurar el presupuesto, por ejemplo. Eso obliga, ¿cierto?, a tener una relación con todos los ministerios y lo mismo durante todo el año en que se va ejecutando ese presupuesto, ¿no? Pero ¿cómo los planes de ese ministerio pueden verse afectados por lo que suceda en otro ministerio? ¿Cómo está pasando hoy día? O sea, a ver, yo no me parece que haya nada cercano a un problema generalizado en el gabinete, en fin, más o menos lo que decía usted. Yo lo que veo es un equipo que está aprendiendo a trabajar juntos, en el cual hay mucha unidad de criterio, pero hay, ¿cierto?, una diversidad que es bastante grande. Tenemos todos historias diferentes, hemos llegado por distintos caminos a formar parte de este gabinete. De modo que, bueno, hoy día tuvimos, de hecho, una reunión con el presidente, que fue muy interesante, porque se habló mucho de las cosas como más profundas del sentido del gobierno, de cómo ordenar prioridades, de cómo darle visibilidad a las cosas que se están haciendo y cómo asegurarse de que se van... que pasamos de la promesa, el compromiso a los hechos concretos, ¿no? Eso es lo que yo veo que está pasando dentro del gobierno. Daniel. ¿Cómo ve la discusión sobre el quinto retiro, que tiene algunos pasos importantes esta semana? Y se lo pregunto sobre todo porque casi todos los parlamentarios de su coalición, por no decir todos, me parece, aprobaron el cuarto retiro, que no tuvo éxito, por tanto este es el quinto, pero que en verdad es el cuarto. ¿Y qué habría cambiado tan profundamente para que todos esos parlamentarios que con mucho entusiasmo y criticando mucho a quienes se opusieron a ese cuarto retiro puedan cambiar de opinión súbitamente en tan pocas semanas, en tan pocos meses? Bueno, yo diría que hay hartas cosas distintas. De partida es distinto el gobierno, ¿eh? Recordemos que el primer retiro surgió en un contexto en el cual, en el momento de mayor crudeza de la crisis, el gobierno no estaba respondiendo con medidas paliativas que llegaran a la población, ¿eh? Ese fue el contexto, ¿eh? Y después esto se fue trasladando a la discusión sobre el futuro de las AFP, donde también había distintas posiciones. Entonces, no es solo que haya otro gobierno, que haya otro presidente. Lo que ocurre es que hay un gobierno que tiene un programa que requiere
una economía estable y requiere ciertas finanzas públicas estables y un sistema financiero estable, porque si no es muy difícil hacer muchas de las cosas que aquí mismo hemos conversado. Yo estoy completamente de acuerdo con usted. Por otro lado, el escenario económico también es muy diferente. O sea, hoy día tenemos, ¿cierto? La última cifra que tuvimos fue una inflación de 9,4%. Recordemos que hace algunos meses se decía que, en fin, que el tema de la inflación era algo externo, que eventualmente iba a pasar, era transitorio, pero ahora lo que vemos es que hay ¿cierto? Un contexto inflacionario con una economía que ha estado en una situación de recalentamiento. ¿Usted cree que sería bueno que los parlamentarios que votaron el cuarto retiro, no hablo del primero, ni del segundo, ni del tercero, sino que votaron a favor del cuarto, reconocieran que fue un error haberlo votado así? Yo creo que lo más importante es que se resuelva el quinto retiro. Ministro, ¿usted ve en las bancadas de la coalición de gobierno el entendimiento de lo que significaría el quinto retiro? Porque usted lo ha dicho en múltiples lugares siendo presidente del Banco Central, hoy día como ministro de Hacienda. Es verdad que cuesta creer que alguien diga que este es como un coro catastrofista respecto a impactos no reales del quinto retiro, pero finalmente es cómo se van a comportar las bancadas de la coalición de gobierno y si es que hay un compromiso y entendimiento del daño que generaría para las familias más humildes de nuestro país. Bueno, de partida, esto no es algo que lo esté diciendo solamente yo, ¿cierto? Dentro del gobierno lo ha señalado muy claramente el presidente Boric, lo han dicho varios otros ministros. O sea, este es un tema en el cual el gobierno en su conjunto tiene una opinión bien clara, ¿no? En segundo lugar, la evidencia está a la vista. O sea, esto no es un tema de especular, ¿cierto? O de estimar cuál sería tal o cual efecto. Nosotros ya lo hemos estado viviendo, lo vivimos en torno al fallido cuarto retiro y muchas secuelas de los retiros anteriores duran hasta el día de hoy. O sea, y eso ya en estos primeros días de discusión, algo de eso ya lo volvemos a ver. O sea, pensemos que, por ejemplo, desde que se votó la admisibilidad de la moción sobre retiro en la Cámara de Diputados, hasta ahora el dólar ya subió 35 pesos. La moneda chilena es la moneda que más se ha depreciado en el mundo en este periodo. Entonces no es que haya un fenómeno global que hizo que el dólar aumentara en Chile. Hay un fenómeno que es local y que en buena medida lo podemos ligar a este factor. Entonces, ministro, es difícil también, porque no hay mucha diferencia. El cuarto retiro se votó hace 3 meses. Salvo lo que usted reconoce, que es otro gobierno, las condiciones económicas no son tan distintas de lo que eran hace 3 meses. Entonces, por eso es que cuesta que cuando el presidente, la ministra vocera, el ministro secretario general de la presidencia hace 3 meses estuvieran de acuerdo con un cuarto retiro, salvo que ellos están diciendo esto es un nuevo gobierno, no hay muchas diferencias. Y usted cita la inflación, y yo quiero llevarlo primero al tema de qué tan distintas son las condiciones económicas. O sea, ¿cómo convencen los mismos que estuvieron a favor del cuarto a sus propios compañeros de coalición? Bueno, yo diría dándose cuenta de ¿Que fue un error? Dándose cuenta de que aprobar un quinto retiro hoy día es generar una situación económica en la cual no va a ser posible hacer muchas de las cosas, de las reformas, de los programas que forman parte de la agenda de este gobierno. Claro, pero eso es lo que ese es el tema. O sea, tal vez sería más fácil si reconocieran que el cuarto fue un error. No sé Usted si lo sería, veía como un error. No sé si sería más fácil o más difícil. La historia no se puede cambiar. Pero lo que sí se puede hacer es tomar una decisión hoy día valiente, porque los parlamentarios están sometidos a una tremenda presión en torno al tema de los retiros, tomar una decisión valiente y decir vamos a decidir algo porque es bueno para el país. Aunque sea impopular. Aunque sea impopular. Ministro, quiero preguntar, usted menciona inflación. ¿Qué tan grave? Porque creo que probablemente nos ha tomado el peso de lo que puede ser, no solo el quinto retiro, sino otras cosas más. ¿A qué nos puede llevar la inflación? ¿A qué nivel de descontento social nos puede llevar una inflación? Y le pregunto si en realidad las autoridades con las cuales usted
interactúa, y autoridades son las de oposición, las de gobierno, las gremiales, las engloban autoridades en general. ¿Tienen conciencia realmente de a dónde puede llevar? ¿Qué tan grave puede ser el descontento social con inflación? ¿A dónde nos puede llevar? O sea, no, es difícil juzgar o predecir lo que puede ser el descontento social, pero lo que sí es claro es que hace 6 meses atrás el tema de la inflación no era un tema político en Chile. Hoy día sí que lo es, y lo es porque lo sienten las personas, ¿eh? Y más aún, hoy día, ¿cierto? Tenemos una situación, estamos enfrentados a una decisión en la cual le podemos agregar a esa inflación que ya se siente alta, ¿cierto? Que ya está en el 9,4%, le podemos agregar fácilmente 5 puntos más de inflación. Entonces, creo que tenemos que darnos cuenta de que esa es una situación seria. Yo creo que cada vez es más gente la que está consciente de que esto es así. Ministro, el argumento que se utilizó originalmente para empezar los retiros era que el gobierno de turno no aportaba lo que se necesitaba para la gente en un momento muy difícil. Yo supongo que con la misma lógica, si es que el gobierno, este gobierno, ahora, puede aportar efectivamente a la ciudadanía para que no necesite el quinto retiro, lo haría. ¿Qué se está haciendo al respecto fuera de planes que eventualmente tienen que ver con la cosa inmediata, pero en general están pensados en una cosa de un poco más largo plazo? ¿Qué se hace en ese caso si es que es la misma lógica racional que se aplicó cuando el gobierno se oponía y se decía que como no había plata suficiente para la gente, había que hacerlo? Bueno, estamos en la misma situación. Bueno, solo que ahora hay mucha más inflación. Ahora hay más inflación, pero también hay más actividad económica, ¿cierto? Hay más empleo, pero hay sectores que todavía están atrasados, todavía están rezagados. Entonces yo creo que la gente, más allá, ¿cierto?, del tema de la popularidad o la impopularidad, yo creo que las personas entienden que si se trata de generar ingresos de manera más permanente, no son ni los subsidios ni son los retiros de fondos los que van a resolver el problema, porque todos esos van a ser transitorios. Lo que genera ingresos de manera más permanente es el empleo. Y eso a lo que apunta las medidas, el programa que acabamos de anunciar, apunta a generar 500.000 empleos en el país. A ver, Daniel, para terminar. Sí, muy breve. La convención, y lo traigo de vuelta a la convención, está generando o proponiendo, va a proponer al país muchas transformaciones y a mi entender no ha hecho ningún cálculo de los costos que eso tiene. ¿El gobierno está trabajando en algo así para que los chilenos, cuando vayamos a votar el 4 de septiembre, tengamos algo así como una idea de cuánto va a costar, qué peso tributario, qué peso impositivo en el gasto fiscal van a tener estas transformaciones? Bueno, para eso, por supuesto, tenemos que conocer el texto final de la Constitución, de lo que hasta el momento se ha aprobado, de lo que en este momento está ya aprobado por el plenario en particular. No hay muchas cosas a las cuales uno le pueda calcular un costo. Sí hay propuestas, normas que están siendo discutidas por las comisiones que podrían serlo, pero ¿el gobierno lo va a hacer en su minuto ese trabajo? O sea, creo que probablemente sería una buena cosa, pero no es necesario que eso lo haga el gobierno. Acordémonos que aquí hay un Consejo Fiscal Autónomo, hay una oficina de presupuesto en el Congreso, o sea, hay distintas entidades que pueden hacer un ejercicio de ese tipo, no tiene por qué ser el gobierno el que se haga cargo de todo. Ministro, ustedes han propuesto dentro del plan que presentaron 500.000 puestos de trabajo, es una meta súper ambiciosa, pero además el aumento a 400.000 pesos del sueldo mínimo este año. Sí. Sabemos que la meta después a otros años es aún mayor. ¿Tienen algunos estudios ya de los efectos que provoca aquello en las pymes? ¿Qué va a pasar con las pymes? ¿Va a ser, por ejemplo, una pyme que diga, yo no tengo cómo solventar este aumento, ¿la van a subsidiar entera? Sí. ¿Sí la van a subsidiar entera? Efectivamente, como usted señala, la mayor parte de los trabajadores que reciben ingresos mínimos están en micro, pequeñas y medianas empresas.
Entonces lo que hemos señalado, de hecho está en el mismo programa, es que va a haber un apoyo a esas empresas para hacerse cargo, para solventar el aumento del ingreso mínimo. Lo lógico, ¿cierto?, es que ese apoyo esté más ligado a la parte real o la parte sobre la inflación que forme parte de este reajuste del ¿Pero ingreso usted podría mínimo. garantizar que ninguna pyme va a cerrar por verse acogotada, por tener que subir el sueldo mínimo, que va a haber apoyo para eso? O sea, la idea es tener un apoyo que ayude a evitar que esto signifique un golpe para las pymes después de venir de una situación tan compleja como la que vieron en los últimos 2 años. Ahora, ese aporte necesariamente va a ser transitorio, porque el Estado no puede hacerse cargo permanentemente de una parte de la planilla de remuneraciones de las empresas, ¿ah? Pero, por supuesto, en la medida de que ese apoyo ayude a hacer una transición mucho más gradual, va a ser mucho más fácil para las empresas asumir ese costo adicional. Ministro Mario Marcel, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Tolerancia Cero. Gracias a usted. Muy bien. Volvemos y en un ratito vienen los diputados Francisco Durraga y Catalina Pérez acá.